Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Por ahí quiero desearles un feliz año nuevo 2022, claro que sí. Y vamos a arrancar este año colocando un accesorio nuevo al Yamaha Raptor 700. Vamos a colocar unos espaciadores, unos separadores que me acaban de llegar. Por ahí les había dicho que ya los había pedido. Aquí están, me acaban de llegar el día de hoy. Y vamos a pasar a instalárselos al Raptor. Javier, ¿están estos separadores para mi cuatrimoto? Claro que sí, hay que buscar solamente pues el tamaño indicado de la tuerca, donde se va a roscar nuestro separador al cuatrimoto que tú tienes. También se lo instalan a los vehículos, también le caen a los automóviles estos separadores. Y hay diferentes tipos de separadores. Esto se los voy a mostrar ahorita aquí. Y en un momento pasamos al taller ya a instalárselos al Yamaha Raptor 700. ¿De qué sirven? Bueno, cuando ponemos otros espaciadores o separadores, lo que vamos a hacer es pues separar las ruedas, ¿no? Hacerlas más hacia afuera, dependiendo el tamaño de separador que quieras comprarle tú. Yo compré de 2.5 pulgadas. Quiere decir que de rueda y rueda me van a dar 5 centímetros de ganancia de la parte trasera y de la parte delantera. Vamos a pasarlos a ver y ahí les voy explicando más o menos cuáles son otros tipos de separadores que se le pueden colocar a tu vehículo o a tu cuatrimoto. Vamos de una vez a ver. Vamos a abrir qué fue lo que nos llegó. Estos espaciadores los compré por la tienda en línea eBay. Por ahí los compré. Son dos juegos porque pues ellos te venden, bueno, en esta tienda te venden lo que son pues 2 cajas con 8 piezas cada una, y recordemos que son 16 piezas las que necesitamos. Les voy a dejar en la descripción pues el nombre del vendedor y también el nombre de la tienda, por si ustedes quieren pedirlos por ahí. Llegó como en unos, que serán 6 días, pasó por la aduana de México y pues no me cobraron pues lo que viene siendo el impuesto, ¿no? Bien, estos son los espaciadores, gente, estos son los espaciadores que le vamos a colocar de 2.5 pulgadas. Como bien, todos vienen en su bolsita, todos vienen bien. Dice ahí que vienen recubiertos para impedir que se oxiden. A eso también lo voy a probar con el tiempo, porque hay otros tipos de espaciadores y se los voy a dejar también aquí pues puestos. Aquí les voy a poner estas imágenes donde estos espaciadores son diferentes, ¿no? Estos solamente se instalan así. Le puedes poner, lo puedes mandar a colocar esta que está aquí, este tipo, para pues protección, ¿no? Para hacerlo más fuerte. Pero yo los voy a probar así primero porque he visto que así los coloca. Entonces tenemos nuestros espaciadores y vámonos de una vez a lo que es el taller para instalárselos al Raptor 700. Bien, asegúrense de también colocar un sellador de roscas o también conocido como Loctite. Esto lo van a encontrar en cualquier refaccionaria, lo piden, cuesta como entre 100 a 200 pesos dependiendo pues el tamaño de este pues sellador. Esto va a hacer que nuestros separadores o espaciadores se peguen bien, no se vayan a aflojar o así con el movimiento. Entonces, muy recomendable poner este Loctite, este sellador de roscas.
aquí quiero hacer un paréntesis, y es que el día de ayer recibí algunos consejos, no críticas, consejos, de que estos espaciadores no servían, o bueno, que no resistían tanto. No hay que meter el cuatrimoto como lo metíamos antes, ¿no? Que a las piedras o caídas muy fuertes, agarrar topes demasiado rápido. Obviamente todas las piezas que le estamos poniendo va a hacer que el cuatrimoto no se comporte como es antes. Aquí lo que yo trato de hacer es este cuatrimoto como un estilo calle. Sí se pueden pasar los topes a una velocidad considerable, pero no puedes pasar por piedras o algo porque pues ellos dicen que los espárragos, estos espaciadores, se pueden doblar. Y pues tienen razón. Estos espaciadores solamente están soportando, pues se puede decir que el peso de ellos mismos y de la llanta y de todo el cuatrimoto. Entonces al ponerlo solamente tenemos pues ese problema de que se pueda romper. Pero como les comentaba, podemos reforzarlos. ¿Cómo los podemos reforzar o cómo podemos hacer que quede más fuerte? Se manda a hacer un disco de aluminio. Por ahí también un suscriptor pues me comentó eso. Lo que pasa es que el día de ayer subí al Instagram una historia de estos espaciadores y varios me hicieron la recomendación que le metiera pues unos discos completos. Es un disco y está barrenado y va a entrar completamente aquí y va pues a sostener un poco más lo que es los espaciadores y va a ir pegado a lo que es la llanta. Los voy a mandar a hacer para que se quede más fuerte aún pues el espacio que quedó entre la llanta y lo que viene siendo la masa del cuatrimoto. Más adelante se puede hacer de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Podemos comprar horquillas, estas horquillas más dos, o el tamaño que lo venda algún fabricante como Hauser. Veo que vende este tipo de horquillas. Y en la parte de atrás también se puede comprar un eje más grande para poder sacar la llanta sin necesidad de meter espaciadores. Pero bueno, es lo que tengo ahorita al momento y con esto me voy a quedar. Si me preguntan si es recomendable, pues tal vez sí es recomendable si lo quieres algo económico y si no le vas a dar tanta candela al cuatrimoto. De esa forma nada más. Si lo vas a traer en la ruta y dándole duro, brincando, golpeando, no te lo recomiendo la verdad. Entonces yo los voy a poner a prueba, gente. No se los quiero recomendar al 100% porque los quiero probar. Quiero probar si hay alguna falla, si se rompen, si se tuercen, si rompemos algo para que a ustedes no les pase. Entonces, no se los quiero recomendar al 100% ahorita. Vamos a trabajarlos, vamos a ver cómo se comportan y pues ahí ustedes van a ir viendo. Si me pasa algo, yo se les voy a decir. Si se rompe algo, pues ahí lo van a ver en el canal. ¿Sale? Entonces, vamos por la última instalación y vamos a presentar ya el cuatrimoto.
Bien amigos, ya vieron por ahí la instalación, ya los dejé con algunas imágenes y pues ahora pues me dedico a dar una vuelta en el Raptor para seguir probando lo que son los espaciadores. Ya me eché por ahí también unas donitas, unos trompos y pues pasé algunos topes y todo. Al parecer todo bien, no se ha dañado nada. De igual manera, como les comento, no di pues saltos ni pasé tan rápido, o sea, tuve que ir desacelerando. Pero bueno, esto es un sacrificio que debes de hacer al momento de hacer pues el Raptor o cualquier tipo de cuatrimoto pues de estilo de calle, ¿no? Lo bajas, al bajar la suspensión y al espaciar también las llantas pues sacrificas algunas cosas. Pero bueno, les comento, vamos a ir probándolo día con día a ver cómo se sigue comportando y si llegase a haber algún problema pues yo se los haré pues se los haré aquí saber por el medio de YouTube o también por el Instagram del canal. Pues los dejo con estas imágenes, yo me despido y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Buenas vibras, que estén bien, pásenla chido, chao. Thank you.